Muy buenos días para todos, un saludo. Continuamos con el favor de Dios revisando esta cuestión 87. Antes de continuar, les cuento que mi ausencia de los últimos días, o más bien de las últimas semanas, se debió a que el tiempo disponible lo quise invertir en terminar un nuevo libro que estaba por ahí en el tintero desde hace ya varios meses. Entonces, bueno, gracias a Dios, gracias a la paciencia también de mi esposa, a la cual también le quito tiempo, he podido terminar ese nuevo libro. Ya se los estaré compartiendo. Se trata del primero de 4 tomos. ¿Por qué 4 tomos? Porque la obra lo que trata es de presentar fragmentos, extractos de la Suma de Teología de Santo Tomás, acompañados de un breve comentario de mi parte. Y como la Suma de Teología, saben ustedes muy bien que se divide en 3 partes, pero la segunda es tan grande que hay que dividirla en 2. De ahí salen las 4 partes tradicionales en que se divide la Suma de Teología de Santo Tomás. Entonces haré, con el favor de Dios, si Él lo permite, un tomo por cada una de estas partes, con extractos de algunas de las cuestiones que Santo Tomás aborda en cada una de esas 4 partes, acompañadas, como dije, de un breve comentario de mi parte. ¿Cuál es la idea de esta obra? La idea es animarlos a ustedes, motivarlos a que lean a Santo Tomás. A veces uno se llena un poquito de espanto cuando tiene en sus manos los volúmenes gigantes de la Suma de Teología, y eso asusta un poco y uno como que prefiere más bien dejarlo para después. La idea de esta obra es que se animen a empezar ya a leer directamente textos de Santo Tomás de Aquino, que es el mejor antídoto contra todo lo que está ocurriendo hoy, contra toda la confusión antropológica, ética, teológica que hay hoy en día en nuestra sociedad. Entonces, ya ha salido el primer tomo, que contiene los fragmentos correspondientes a la primera parte de la Suma, a la famosa Prima Pars, que contiene tratados como el de la esencia de Dios uno, Dios trino, Dios creador, la creación de los ángeles, la creación del mundo corpóreo, nuestro tratado acerca del hombre y finalmente el tratado sobre el gobierno divino del mundo. Son cuestiones sumamente importantes. Hemos tratado de sacar los fragmentos más representativos de cada tema y los hemos comentado con sencillez, como siempre, esperando que esta nueva obra sea de su agrado y sobre todo que los anime, que los motive verdaderamente a leer directamente a Santo Tomás de Aquino. Ahora sí, después de esta pequeña propaganda, vamos con los artículos 3 y 4 de la cuestión 87, en la cual Santo Tomás se está preguntando qué es lo que podemos conocer cuando dirigimos la mirada hacia nosotros mismos, hacia nuestra vida interior, sobre todo hacia nuestra vida intelectual. El tercer artículo se titula de si el entendimiento conoce su propio acto, es decir, si por medio de nuestra inteligencia podemos conocer el acto de la propia inteligencia. Aquí continúa Santo Tomás sacando provecho del principio que ha venido usando artículos atrás. Cada cosa se conoce en cuanto está en acto. Nuestro entendimiento es una potencia de conocimiento, y como toda potencia está ordenada a su acto, a su operación, que es entender. De ahí que el entendimiento pueda conocer y conozca en primer lugar su acto, ya que no se trata de una potencia cuya acción pase a un sujeto exterior, como cuando construimos una casa y el efecto pues es la casa, evidentemente un efecto externo a la gente, sino que es una potencia cuyo acto, cuyo fruto permanece en ella, y es una acción que se llama acción inmanente. La acción de entender es una acción
inmanente cuyo efecto no pasa afuera, como en el ejemplo de la casa, sino que permanece en ella. Es una acción inmanente. El entender y lo entendido permanece como una riqueza, como una perfección de la propia inteligencia. Aquí lo que hay que aclarar es que el acto de la inteligencia no es lo primero que la inteligencia conoce. Lo primero que conoce, como ya dijimos, es la esencia de las realidades materiales, quidditas rei materialis. Y cuando ya está en acto de dicho conocimiento, puede reflexionar sobre ese entender y también puede reflexionar sobre el principio que da origen a ese acto, que es la potencia intelectiva o entendimiento. Entonces se sigue el orden que ya habíamos señalado. Primero está el objeto, luego el acto, luego la potencia y luego la substancia, que es el sujeto en el cual esa potencia inhiere como propiedad suya. Esta escala ya la hemos señalado en varias oportunidades. Toda la antropología tomista, ojo con esto, toda la antropología tomista se fundamenta en esta concepción que es profundamente realista. Arranca de la experiencia de los hechos, de la más común y corriente experiencia de lo que ocurre, pero la profundiza para encontrar las causas. Parte de los actos que ejecutamos para alcanzar por vía de causalidad, es decir, del análisis de las causas, la naturaleza del principio de esos actos que realizamos y luego la naturaleza del sujeto en donde esos principios radican. Entonces, ¿puede la inteligencia conocer su propio acto? Sí, de manera refleja, en un segundo momento, porque de manera directa es una potencia ordenada al conocimiento de la esencia de las cosas materiales. En el cuarto artículo de esta cuestión 87, Santo Tomás se pregunta si el entendimiento conoce el acto de la voluntad. Ya se pregunta en el tercero si conoce su propio acto, el entender. Ahora se pregunta si conoce el acto también de la voluntad. Y aquí Santo Tomás nos va a decir que el acto de la voluntad es una tendencia hacia. La voluntad tiende hacia. La voluntad es un querer, es una potencia de tendencia, de inclinación. Todo apetito, ya sea del orden sensible o el apetito racional llamado voluntad, es una tendencia. La voluntad es apetito, pero intelectual. Así como los apetitos, las pasiones, el apetito concupiscible e irascible a nivel de lo sensible, tiende hacia lo conocido a través de los sentidos. Así la voluntad es un apetito que tiende hacia el bien, pero conocido bajo la razón universal de bien mediante la inteligencia. Este apetito de la voluntad entonces decimos que nace de la aprehensión del intelecto, como ya vimos en la cuestión respectiva. Toda formalidad, esto ya lo hemos explicado, genera una inclinación. La forma natural de un sujeto lo inclina con un apetito que se llama natural. La forma que es aprehendida por el sentido, las formalidades accidentales que el sentido aprehende, inclinan al sujeto con un apetito que se llama sensible, que se divide, como ya vimos, en concupiscible e irascible. Y las formalidades inteligibles, aprehendidas por el entendimiento, inclina al sujeto también con un apetito, y este recibe el nombre de apetito intelectual o racional, llamado voluntad o facultad de querer. Ahora bien, dice Santo Tomás que la inclinación que un sujeto tiene está en ese sujeto al modo del sujeto, según la natura del sujeto. Todo lo que se posee está en el que lo posee según el modo de el que lo posee. El apetito natural, ¿cómo estará en el sujeto? Naturalmente, es decir, perteneciente a su naturaleza. El apetito sensible o inclinación sensible, ¿cómo estará en el sujeto? Pues está sensiblemente, es decir, podemos incluso localizarlo, y es interesante todos los estudios que se hacen hoy de localizaciones cerebrales, aunque se ha abandonado un poco la idea de hace algunas décadas de localizaciones cerebrales exactas. Hoy se tiende más a una aproximación sistémica donde determinadas funciones
o dinamismos del ser vivo, en particular del ser humano, se localizan no en un punto específico, concreto, único del cerebro, sino más bien en un sistema que comprende varios órganos y varios tejidos que interactúan. El cerebro es muchísimo más complejo de lo que se creía hace algunas décadas. Y ahora es apenas natural que aquello que se encuentra de modo intelectual, porque si el apetito natural está naturalmente en el sujeto y si el apetito sensible está sensiblemente en el sujeto, pues el apetito intelectual estará intelectualmente en el sujeto. Por eso dice Santo Tomás que es apenas obvio que lo que se encuentra de modo intelectual en un sujeto que es inteligente sea entendido o pueda ser entendido por ese sujeto que puede entender. El entendimiento puede conocer el acto de la voluntad en cuanto que es una inclinación intelectual que está presente en él. Y también puede, mediante la reflexión, conocer el principio de esos actos de voluntad, que es la potencia como tal, la voluntad misma. En otras palabras, podemos conocer nuestros actos voluntarios en cuanto son de suyo inteligibles, son inclinaciones que nacen de una aprehensión inteligible y por tanto son ellas mismas de naturaleza inteligible. Para finalizar, les les solicito que me apoyen comprando mi último libro, no solamente mi último libro, sino todos los que están allí puestos. Yo no hago mucha propaganda, como ya se podrán haber dado cuenta, pero quisiera recomendarles estas lecturas, no tanto por mí, sino más bien por continuar con esta difusión de la obra de Santo Tomás, que es la única razón de ser de este canal. Dios me los bendiga a todos.